justamente, para mí el mayor científico del siglo pasado, decía que más importante que el conocimiento es la imaginación. Entonces, Graciela, espero que nos haga imaginar a ver cómo salimos de este despelote que tiene hoy nuestro país. Bueno, un aplauso. Pido autorización para pararme. Bueno, un gusto enorme. La verdad es que cuando me llamaron y me dijeron que venga a charlar con ustedes, me dio una alegría enorme. Les cuento más o menos así por arriba quién soy. Yo empecé en los gremios. Yo era una funcionaria del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la seccional San Martín, y mis compañeros me eligieron delegada gremial. Yo tenía de unos tíos que eran recontra combativos, en aquella época había que ser combativos, ¿no? Y mi tío, que había sido delegado de la Costa Aguda, yo no sé si vos te acordás, era una fábrica textil de allá del norte bastante quilombera. Me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter de delegada? Dice, pero acá no sirve ser delegado. Mi tío era un capo, todo el mundo lo quería y los sindicalistas lo adoraban porque era el jefe de relaciones laborales, o sea, era el que conciliaba. Dice, en el empleo público no tiene buenos representantes gremiales. Para mí, que tenía 18 años, fue todo un desafío que mi tío, que yo creía que era Gardel, Lepera y todos los bandoneonistas juntos, me dijera que era un desafío. O sea que mi primera impulsión tuvo que ver con los gremios. Después tuve la desgracia de casarme con un sindicalista. Entonces uno tiene una apreciación muy cercana de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Ahí es donde tengo mis afectos primeros y mis afectos más duraderos. Con lo cual, me parece que querer pensar en dónde estamos parados, qué podemos hacer en medio de semejante maremoto que vive la República Argentina, estamos en el lugar apropiado. Yo soy de los que cree que del movimiento obrero, si el movimiento obrero tiene la capacidad de recuperar la autoestima, si tiene la capacidad de reorganizar el pensamiento nacional, es la única salida que puede llegar a tener el Perón. Aclaro que en el interín fui 8 veces elegida diputada nacional, en 2 circunstancias por el PJ y después por mi rebeldía. O sea, por listas que inventábamos para estar presentes en el proceso electoral. Porque si algo siempre tuve es una profunda rebeldía por las decisiones partidarias del Partido Justicialista. Y no decisiones, digamos, circunstanciales. O sea, a mí no me desunió estos últimos 20 años del kirchnerismo lo superficial. A mí me desunieron un análisis profundo de cómo se debía actuar y un análisis profundo de lo que yo creo que debería ser nuestro país, de por dónde deberíamos buscar la salida y cómo deberíamos tener una mirada que realmente nos comprometa a todos en la construcción de esta nación. Yo recorro mucho el país y lo he recorrido muchísimo y entonces sé las enormes desigualdades que tenemos. Esas son las desigualdades que hacen que los centros urbanos, las capitales de nuestras provincias estén súper pobladas, mal pobladas. Yo realmente creo que nosotros tenemos un país que se ha construido desde los inicios con la mentalidad de los imperios que nos sojuzgaban. O sea, nosotros no somos una nación que se ha pensado como una nación federal, ¿no? O sea, más allá de que las 14 provincias iniciáticas de nuestra nacionalidad, digamos que nos consagran como una nación federal, lo cierto es que no somos una nación federal. Lo cierto es que somos una nación
evidentemente, en donde el gobierno central decide y todo pasa en la ciudad, en la Cava, en el AMBA, ahora, porque la viciadura se extiende y entonces somos el conurbano bonaerense. Yo siempre digo que el día que resolvamos el enorme problema de la provincia de Buenos Aires vamos a resolver el federalismo de la República Argentina. Bueno, creo que todos esos desaciertos nos llevaron a un punto en el que la sociedad se suicidó. Porque yo creo que realmente este gobierno es un suicidio colectivo al que nos hemos sometido. También digo, y se lo digo a mis compañeros con más responsabilidades que yo en todo este proceso, que eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué la sociedad vino hasta aquí? ¿Por qué la sociedad eligió una pátrida? ¿Por qué la sociedad eligió un anarquista declarado, libertario, ni siquiera liberal, que nos amenazó con un serrucho y vociferaba de manera grosera? Y ese es el que nos representa. ¿Qué fue lo que nos pasó? Y yo creo que hay que poder analizarlo. ¿A qué nivel de desesperanza, de falta de seguridad? Y cuando hablo de falta de seguridad, hablo de sentir que no estás seguro, ni con tu laburo, ni con lo que cobras, ni con tu seguridad ciudadana. O sea, las seguridades que a nosotros nos permiten vivir y prever el futuro. Saber qué es lo que vamos a hacer mañana con nuestro sueldo. Saber que podemos salir de nuestra casa y que nadie nos va a reventar a tiros. O sea, esas inseguridades que durante tanto tiempo sobrevolaron sobre nuestro país. Nosotros llevamos, yo calculo, por lo menos 4 desaciertos gubernamentales. Yo creo que los últimos 4 gobiernos fueron un desastre. Y fueron generando de a poco el caos total que llevó a que esa sociedad tan lastimada, tan lacerada, elija esta persona. Y digo elija esta persona porque es lo que se eligió, porque no se eligió un proyecto de país. No se eligió un grupo político o un grupo de personas. Se eligió esta persona. Esta persona que pensaba así, que actuaba así. Entonces él no tiene ningún compromiso. No tiene ningún compromiso. Y no solo no tiene ningún compromiso, sino que tiene el convencimiento de que los valores morales con los que nosotros construimos nuestra sociedad hasta acá no sirven. Y que hay que destruirlos. Ahora, que haya habido gobernantes, y vuelvo a reiterar, para mí los 4 últimos, ustedes, fíjense ustedes cuáles pueden ser los que se portaron mal, pero indudablemente alguien falló. No nos puede a nosotros alejar de los valores morales que cultivamos como sociedad durante todo este tiempo. ¿Y saben por qué yo reclamo eso? Por la sencilla razón de que esos son los valores que definen el aspiracional de una sociedad. Y también ahí hago hincapié en cómo habrá sido de grande la destrucción, que lo que más está lastimado es el aspiracional de la sociedad. ¿Por qué no encontramos ni los dirigentes ni los militantes de los partidos políticos una explicación a lo que nos pasó? Porque no estamos entendiendo de que lo que le pasó a esta sociedad es que el aspiracional está muerto. Y está muerto porque el tipo que es pobre y al cual se suponía que el Estado lo atendía en los términos en los que se conocen hoy, pero que ya se conocían también.
Porque cada vez que se hacía una marcha y los pobres marchaban, era evidente que eran pobres. Y además, por ahí a algunos se les iba la lengua y decía que lo obligaban a ir a la marcha. Todos sabíamos que los obligaban a ir a las marchas, que les cambiaban el plan por ir a las marchas, que les cambiaban el plan por armar el partido. ¿Y qué aspiracional puede tener un tipo que llega en su dignidad hasta el fondo de la cacerola? No aspira a nada, aspira a que le den un plan social. Y si tiene que marchar, no importa, marcha. Y por ahí si alguien le pone un micrófono dice, no, pues no sé, ¿para qué viene? No sé. Lo vimos todos. Estaba a la vista, de la misma manera en que estaba a la vista que cada vez había más y más trabajadores sin derechos. Yo recuerdo en 2014 a Cristina Kirchner sentada en la asamblea que abría las actividades del Congreso, diciendo que teníamos un 30% de trabajadores sin registrar. ¿Y saben lo que es un 30% de trabajadores sin registrar? Tipos que no tienen jubilación, que no tienen posibilidad de enfermarse, que no tienen seguridad social. Tercer párrafo del artículo 14 bis de la Constitución. Derechos de los trabajadores. Y se decía así, suelto de cuerpo. 30% de trabajadores en negro, para que se pueda sentir de que no era responsabilidad del Estado, estaban en negro. ¿Y cuál es el aspiracional de gente como ustedes, que gente que labura, que se levanta a la mañana, que va? Yo les cuento el aspiracional de mi vieja o el mío: tener una casa, comprarme un coche, ir de vacaciones. Ese fue el aspiracional de mis viejos, que nosotros estudiáramos. Y eso era lo que movía la rueda de sus vidas para levantarse todos los días a las 6 de la mañana y romperse el traste. Porque el aspiracional era posible de alcanzar. Es más, decir, bueno, yo me voy a casar cuando tenga la casa. Miren si un pibe hoy llega a decir eso. Hoy, hace 4 años, hace 8 años, porque cuánto hace que un pibe no puede comprarse una casa en Argentina. O voy a tener mi hijo cuando tenga la casa, cuando tenga el auto. El aspiracional de la clase media también está liquidado. Ese es el grave problema que tenemos. Tenemos el aspiracional de nuestra sociedad destruido. Y se lo destruimos en gobiernos peronistas. Más un interludio de 4 años de algo que no se sabía qué era, porque en realidad si vos te pones a mirar el PRO hay más peronistas que otra cosa. Entonces llegó este tipo. Y ahora hay que ver de qué manera podemos salir de esta. Porque la cuestión no es pensar en lo que va a pasar después, la cuestión es salir de este problema. Yo, honestamente, soy de los que creen que las cosas no están bien, y eso es evidente. La inseguridad del valor de las cosas no lograron, por más publicidad que hagan, superarlo. Hoy nos ponen un 3, un 4% de inflación, pero nosotros que vamos a la verdulería sabemos que todos los días tenés un precio distinto. Y te dicen que es estacional. Hay excusas. Y seguimos con unas tarifas que llegan a la estratosfera y vemos de qué manera podemos ajustar la economía del hogar para ver cómo llegamos, y cada vez llegamos menos. Ahora, ¿esto resuelve el problema que tenemos, el problema económico que tenemos? Yo creo que no. Yo honestamente creo que no. Porque nosotros tenemos un problema muy serio. Nosotros somos un país sumamente endeudado y que no ha reaccionado frente a ese sumamente endeudado. Me parece
que reaccionar pensando que nos vamos a salvar por el lado de los recursos naturales es pan para hoy, hambre para mañana. Pero además pan que ya sabemos que va a engrosar los bolsillos de los funcionarios corruptos y de los que vienen de afuera a destruir el ambiente y llevarse nuestros bienes naturales. Porque esto es lo que nos pasó. Nosotros no necesitamos Rigui para destruir la cordillera. Hasta acá venimos parejito. 30 años hace que tenemos un sistema diferencial para la minería. 30 años, 20 años, peronismo. Gobierno peronista. Que no les cobramos impuestos a las grandes mineras. Es más, ni siquiera le revisamos lo que se llevan. Los tipos declaran lo que se llevan. Y así se llevaron de la lumbrera cualquier cantidad de oro, diciendo que era otra cosa. Estamos en un problema, pero esto lo tenemos que poder charlar. Y me da la impresión de que tienen que ser charlas honestas, tienen que ser charlas con la verdad, tienen que ser charlas dadas en el contexto de las organizaciones que pudimos consolidar. Y entonces, como las pudimos consolidar, no tenemos que permitir que las organizaciones que pudimos consolidar se destruyan. Y las organizaciones más importantes que nosotros tenemos son las organizaciones gremiales. Así que a mí me da la impresión de que la charla en el marco de las organizaciones gremiales es lo que más tiene que abundar por estos tiempos en aras de buscar la manera de la organización. Miren, hoy recién lo hablábamos con los muchachos en el tercer piso, ¿no? Qué traumático debe haber sido para la gente de finales del siglo XIX, más o menos, el advenimiento de la industrialización. O sea, de qué manera ese cambio tan brutal en la historia de la humanidad debe haber operado en aquellas personas que vivían de una determinada manera y de repente le metieron la máquina de vapor, la sistematización, el trabajo en serie y todas las cosas que se le metieron. Seguramente en ese momento también esas personas dirían que eso iba a destruir sus vidas. Sin embargo, no las destruyó, muy por el contrario, se generaron miles de puestos de trabajo y se generaron nuevas profesiones que ni existían en el pasado. Yo no le temo a la tecnología, yo creo que la tecnología y el avance científico siempre va a ser para el bienestar del hombre. Yo les decía recién a los muchachos, yo lo único que le temo es al avance científico en las armas de guerra, porque estamos además en un mundo que es totalmente distinto al mundo del siglo pasado, es un mundo que se está configurando, es un mundo que, como dice el secretario general de Naciones Unidas, está en la era del caos. Pero la era del caos no responde a un caos, sino a un nuevo formateo geoestratégico. Ya Estados Unidos no es el que manda en el mundo, se empiezan a poner en tela de juicio todos los organismos internacionales que surgieron después de las guerras. China evidentemente es el gran protagonista de este cuarto de siglo, que prepara lo que va a venir en los próximos años. El tema de Rusia también es un tema. Yo creo que fue un desacierto meterse en ese semejante quilombo y meter a Rusia en una opción que es yo o voy con los chinos, bueno, se fueron con los chinos. Y eso es un nuevo mundo. Y un nuevo mundo no puede no llamarnos a una reflexión positiva. Van a ser momentos difíciles, esta gente está cebada, cree que es la dueña de la verdad y además tiene un manejo de la comunicación que nos divorcia de los jóvenes. Ellos comunican de una manera y con un elemento que para los viejos dirigentes es un problema. Es un problema, porque, a ver, vos sabés cómo tuitear y todo lo demás, pero no sos
nacido y criado en la época de la tecnología digital. Entonces medio como que la llevás. Además, están intentando generar una comunicación directa todo el tiempo, y atrás de ellos están los poderes de la economía, poderes económicos del país. Yo les decía a los muchachos, yo soy bastante lectora y me gusta leer el boletín oficial, entonces leo todos los boletines de designación y miro a ver quiénes son los funcionarios que designan. Todos los funcionarios que se designan pertenecen a los grupos económicos de la República Argentina o a los grupos financieros, que es el otro tema, muchachos. Acá se fue consolidando durante los años peronistas un poder financiero impresionante. Impresionante. Y para mí eso no era peronismo, ¿qué quieren que les diga? Cuando los bancos tienen tu plata y mandan sobre todo y vos no tenés el crédito para comprarte una casa, evidentemente algo estamos haciendo mal. Creo que hay muchas cosas que nos podemos decir, y quizás si abrimos el juego para que dialoguemos y para que, no sé, si quieren preguntar o expresar sus ideas, las charlemos. Yo recién decíamos en el tercer piso, pensemos cómo se sale de esto, ¿no? Cómo salir de esto. A mí toda la vida me emocionó el general Perón en el balcón el 17 de octubre, que quedó viejo y lejos, y que probablemente, lo menciono acá porque es un sindicato, lo menciono acá porque es donde puedo derramar mi peronismo, en otro lado me hago la tonta, la modernidad me lleva. Cuando él sale a buscar el nuevo proyecto para la Argentina, le habla a los trabajadores y lo que les dice es: únanse, únanse, no les dice más nada. Yo los invito a que miren ese discurso. Yo creo que hoy, más que nunca, cuando empezamos a mirar las sábanas de los que nos gobernaron, ya miramos la plata que se llevaron, ahora tenemos que mirar la sábana de los que gobernaron. No esperen que aparezca la política. Hay demasiados muertos en los placares de los políticos. La responsabilidad hoy está en la capacidad que tengan los dirigentes gremiales que representan a los trabajadores de unirse y tener una estrategia. Que no se trata de ver cómo se arma la lista del próximo proceso electoral. Se trata de pensar en serio qué Argentina le queremos dejar a nuestros hijos. Porque nosotros ya estamos más para el arpa que para el... Pero charlemos un poco, por favor.